Bueno, la vez pasada nos habíamos quedado en esta definición, la que estamos viendo, donde les defino lo que es que sea un grupo abeliano. Le habíamos dicho un grupo es abeliano si primero es un grupo, pero le pedimos una condición extra a la operación. Y es justo lo que aparece aquí, que es que cualesquiera, si toman cualesquiera dos elementos, pues siempre tengan como esta especie de conmutatividad. Sí, o sea que puedan operar tanto de una forma como de otra forma y les da el mismo elemento siempre. En este caso, cuando hablemos de grupos abelianos vamos a cambiar un poco la notación porque por lo general esto es lo que van a encontrar en mucha bibliografía, ¿no? En lugar de escribir A asterisco B, pues vamos a escribir A más B. En lugar de tomar el 1 de G como el neutro, vamos a poner el 0 como 0, 0 de G. Y en lugar de hablar de los inversos como A a la menos 1, pues vamos a decir como que sea menos A. Ok, entonces empecemos con algunos ejemplos. Ok, entonces a ver, ejemplos de grupos abelianos. Un primer ejemplo, pues es como el tradicional, ¿no? Considerar a Z con la suma. Sí, este es un ejemplo de un grupo abeliano porque sabemos que el grupo, bueno, este conjunto Z, la operación suma es conmutativa. Sabemos que hay asociatividad, sabemos que hay un neutro, en este caso es el 0, ¿ok? Entonces, este es el primer ejemplo que tenemos. Otro ejemplo sería considerar ahora, por ejemplo, un n en z más, o un n natural, y tomamos el conjunto de enteros módulo n con la suma que definimos, ¿no? Este es un grupo abeliano también. Sí, prácticamente esto se debe a que la suma, recuerden que cuando hacíamos este como cociente, que era zn, que considerara todos los enteros módulo n, lo que hacíamos es que al sumar tomábamos dos representantes de las clases, sumábamos y después tomábamos la clase. Y como estamos tomando pues la suma en z de por sí es conmutativa, entonces esto se preserva bajo este nuevo conjunto zn. ¿Ok? Entonces una observación que tenemos aquí, lo voy a poner acá, una observación es que para cada n mayor o igual que 1, con esto tenemos que existe al menos un grupo abeliano con n elementos. Entonces, si alguien les pregunta si existe un grupo abeliano con dos elementos, ustedes les dirían que sí, ¿no? Que sería Z2. Con 8 elementos, ustedes le dirían que sí, ¿no? Z8. Sí, esto es de manera muy, muy general. Ok, a ver. Otro ejemplo que podemos considerar sería, por ejemplo, tomar Z, pero ahora con el producto y con el 1, ¿no? Recuerden que nosotros habíamos visto que esto es un monoide. Ok, vimos que es un monoide. La pregunta que les quiero hacer es que, ¿creen que es un grupo? ¿Creen que es un grupo abeliano? Porque, por ejemplo, el producto en Z sí es conmutativo, ¿no? Sí, entonces la operación es conmutativa. Pero a ver, piénsalo. Por ejemplo, ¿qué era un grupo? Un grupo era que la operación fuera asociativa. Eh, ¿Qué más le pedíamos? Acuérdense. Que hubiera un neutro, en este caso es el 1. Pero aparte, ¿qué otra cosa pedíamos para que fuera grupo? Que hubiera que inversos, sí, justo como dice su compañera Daniela. Entonces, a ver, por ejemplo, les digo, a ver, el 2. El 2, ¿por quién lo multiplican? Para que les dé 1, ¿no? O sea, ¿quién es el inverso del 2? Bueno, en ese Ahí caso ya truena, ¿no? no es, Dime, dime, Cristian, a ver. entonces no sería, ¿no? Exacto. Sí, fíjense, a pesar de que como que nos da la impresión de que pudiera ser grupo, fíjense que en Z, con el producto, con el 1, esto no es un grupo. Y justo la parte que no funciona es que no hay inversos, ¿no? De manera general, para cualquier elemento, no hay inversos, ¿no? De hecho, los únicos
elementos que tienen inverso es 1 y menos 1. ¿Ok? ¿Sí? Ok, pero no solo eso. Si por ejemplo ahora, en lugar de considerar todo z, fíjense que lo que le falla es que no todos tienen inverso, pero la operación es conmutativa, la operación es asociativa, hay un neutro, ¿no? Como que casi quiere ser un grupo, pero no todos tienen inverso. Ah, pues, ¿qué podríamos hacer? Pues fíjate en aquellos que sí lo tienen. Entonces, en lugar de tomar todo z, ¿qué pasa si nos restringimos a este conjunto, el 1 y menos 1? Este con la misma operación, con el producto usual y con el 1. Pues fíjense que este sí es un grupo. Es un grupo y de hecho es abeliano. ¿Sí? O sea, ya tiene todo lo demás. Lo que fallaba, ya aquí sí aparece, ¿no? Aquí sí hay inversos. Entonces de aquí, por ejemplo, de este ejemplo, pues tendremos, bueno, puedes tener monoides que no es un grupo, ¿no? Pero dentro de tu monoide puede haber grupos abelianos. ¿Ok? Esto es como una combinación así de todo, ¿no? Puede ser que la operación tenga ciertas características, pero en una restricción o considerando otro conjunto ya no las tiene. O si cambias la operación, deja de ser un grupo. Cosas así, ¿no? Entonces, siempre que piensen en grupo, piensen que tienen una amplia gama de posibilidades de elección, ¿no? Va a depender del grupo, va a depender del conjunto, va a depender de la operación, va a depender de los elementos. ¿Ok? Muy bien. Entonces, a ver, vamos a ver otro ejemplo. Otro ejemplo muy típico que estamos viendo ahorita es el conjunto de funciones para un conjunto B, ¿no? Biyectivas. Entonces, SB con la composición con la identidad en B. ¿Sí? Sí, nada más aquí recordemos que SB denota al conjunto de funciones biyectivas de B en B. ¿Ok? Y bueno, id de B se entiende como la identidad. ¿Ok? De B en B y es la identidad. Sí, entonces por ejemplo, este es algo que hemos estado viendo, pero una observación que vamos a hacer aquí es que este grupo, por lo general, no es abeliano. ¿Sí? Este grupo no es abeliano cuando consideramos un conjunto B con más de 3 elementos. ¿Sí? Y es que nosotros habíamos visto así de manera general que pues por lo general la composición, que es justo la operación en este ejemplo, no conmuta, o sea, tomar dos funciones y operarlas de una forma y luego cambiar la forma en como la operes en el orden, por lo general no te da lo mismo. Pero justo cuando B tiene más de 3 elementos, más o igual que 3 elementos, ahí ustedes podrían construir una función, ¿no? O sea, justo que haga eso, dos funciones que hagan eso, que no conmuten. Sí, y no es tan difícil. De hecho, si se fijan, cuando vimos esta parte, a ver, por ejemplo, creo que lo dejé acá, justo vimos que cuando tomábamos un conjunto B con 3 elementos, veíamos que no pasaba. Ah, pues es este, ¿no? Por ejemplo, si consideran B como A, B, C y toman alfa y beta como está aquí, de acuerdo a lo que vimos, vimos que alfa seguida de beta es distinto de beta seguida de alfa, ¿no? Lo que está ahí en la esquina. Entonces, si ustedes tienen, por ejemplo, B, un conjunto con 3 elementos, pues ahí ya están viendo que no es conmutativa la operación, la de composición. Dices, bueno, pero es que tú me dijiste que el valor absoluto de B fuera, perdón, la cardinalidad de B fuera mayor o igual que 3. Bueno, si B tiene 4 elementos, pues toma estas mismas funciones, alfa y beta, y los demás elementos déjalos fijos, ¿no? O sea, que no cambien. Eso te va a dar funciones en el dominio que tú quieres y de nuevo va a pasar que no conmutan. ¿Ok? Entonces, algo que podemos observar es que este conjunto SB de las funciones biyectivas de un conjunto B en el conjunto B, con la composición y con la identidad, en general no es un grupo abeliano. ¿Ok? Muy bien. ¿Dudas hasta aquí?
Si no tienen dudas, voy con el siguiente ejemplo. Entonces, a ver, el siguiente ejemplo tiene que ver también con conjuntos, ¿no? Entonces tomen X, un conjunto, ajá, y vamos a considerar el conjunto potencia de X, ¿no? Entonces lo voy a denotar así. El conjunto potencia de X, recuerden que pues es el conjunto que tiene como elementos subconjuntos de X, ¿ok? Entonces, la operación la diferencia simétrica, con la operación diferencia simétrica. Sí, esta operación pues está definida de la siguiente forma. Por ejemplo, si tienen U, diferencia simétrica con V, esto por definición es tomar a U menos B, la diferencia normal en conjuntos, y le unes B menos U. ¿Sí? Hay otras descripciones para esta definición, ¿no? Por ejemplo, se ve que esto es igual a la unión de A unión B y le quitas la intersección, ¿no? U intersección B. Pero bueno, usando esta definición se puede probar que esta terna, que sería el conjunto potencia de X, con esta operación diferencia simétrica, con el vacío, es un grupo. ¿Sí? Y como, fíjense que la definición de la diferencia simétrica depende de una unión, ¿no? Y la unión conmuta, entonces pueden escribir U diferencia simétrica B o B diferencia simétrica U y les daría el mismo conjunto. Entonces no solo es un grupo, sino que es un grupo abeliano. Antonio, X es el que está. X es un elemento de la potencia de X. ¿Sí? Sí, el conjunto potencia es muy grande en comparación con el conjunto X original. Entonces ahí tendrías que X es el que es elemento del conjunto potencia de X. Ok, sí, de nada. Sí. Y bueno, este grupo pues tiene por ahí un nombre, igual lo van a encontrar así. Y se le llama el grupo booleano asociado a su conjunto X. Sí, muy bien. Ok. Entonces, ya vimos que es un grupo, ya vimos que hay un tipo de grupos especiales, que son los grupos abelianos, pero de manera general hay propiedades que se satisfacen para cualquier grupo. Y para eso tenemos este resultado. Si ustedes tienen G asterisco 1, un grupo, aquí no estoy diciendo que es abeliano, solo digo es un grupo así de manera general, entonces tenemos lo siguiente. ¿Sí? Se va a cumplir todo esto que les voy a escribir. Se cumple que si ustedes toman el inverso y luego toman el inverso del inverso, esto les va a dar el elemento original, ¿sí? Esto para cualquier elemento en su grupo. También va a pasar que si ustedes quieren calcular el inverso de un producto, pues es una forma muy fácil de calcularlo. ¿Y cuál es? Toman los inversos, cambian el orden en cómo los están operando, ¿sí? Por ejemplo, si era una B, pues ahora cámbialo, B inversa a inversa. Y consideran el producto, ¿no? O consideran la operación de ellos. ¿Ok? Y esto sucede para cualesquiera A y B en G. ¿Sí? Bueno, esto es como que muy inmediato de la definición de grupo. Entonces vamos a verlo de esta forma.